Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, ¿qué tal, Graceway? Bienvenidos al servicio en línea. Yo soy Claudia Martínez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaré de regreso con usted para compartirle unos pasos a seguir para ayudarle a profundizar en su fe. El servicio ya está por comenzar. Póngase cómodo para escuchar el mensaje de hoy. Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes hoy? Y de veras es una bendición. Es algo, pudiéramos decir, increíble, pero a la vez vemos la fidelidad de Dios, porque hoy nos estamos ya reuniendo aquí en este lugar donde nos estábamos reuniendo por mucho tiempo antes de toda esta pandemia. Y qué buena oportunidad para hablar de la fidelidad de Dios. Pudiéramos decir en este momento que estamos ya saliendo de esta pandemia. Inclusive hace poco vi a alguien que puso una imagen de una gran reunión y dijo, terminó la pandemia. No sé si podemos decir eso, pero sí podemos decir y dar gracias a Dios que nuestro Dios ha permanecido fiel. Y es en medio de todo esto que hemos estado viviendo que yo creo que todos nosotros, sin excepción, y hablando de los hijos de Dios, podemos decir que hemos visto la mano de Dios pero en muchos aspectos. Hemos visto que Dios es fiel. Hemos visto que Dios ha permanecido fiel a nosotros. Quizás nosotros somos los que hemos fallado un poco aquí o allá. Sin embargo, Él permanece fiel. Ha permanecido fiel, Él es fiel y permanecerá fiel. Vale la pena pensar en lo que esta palabra significa, fiel, o pudiéramos decir, una definición de lo que es fiel. Buscando una definición, y como ustedes saben, a veces chequeo bien el diccionario, nos dice que fiel tiene que ver con constante en sus efectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Es exacto conforme a la verdad. Y yo creo que esto describe lo que es nuestro Dios, porque nuestro Dios es fiel. Y la fidelidad es una de las gloriosas áreas de nuestro Dios, pudiéramos llamar de su carácter, de su atributo. Dios es un Dios fiel. Y la fidelidad inmutable de Dios está muy por encima de nuestra propia comprensión, porque nosotros como seres humanos estamos limitados. Todo lo concerniente a nuestro Dios es vasto, es grande, es incomparable. Él nunca se olvida de absolutamente nada, ni falta a su palabra. Lo que Él dice, lo cumple y siempre lo hará así. Nunca ha pronunciado con vacilación su palabra y nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada aspecto de lo que Él ha escrito, de lo que Él ha dicho. Todo se ha cumplido. Y yo quisiera que veamos algunos pasajes que nos hablan de esto. Primero vamos a ir al libro de Números, porque el Señor se ha comprometido a cumplir cada aspecto, cada promesa, cada profecía, cada pacto establecido por Él. En el libro de Números, capítulo 23, en el versículo 19, noten lo que nos dice el Señor. Números 23 y versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En otras palabras, cuando Él dice, lo va a hacer. Quiere decir que dijo y no va a hacer nada. Por supuesto que sí, no es como nosotros, ¿verdad? Y Él hace esta tremenda comparación. Por esto es que nosotros como hijos de Dios podemos decir y podemos leer lo que nos dice en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, como hijos de Dios podemos decir esto. Versículo 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Note lo que dice ahora, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande. Y yo creo que cuando leemos esto, ni podemos asimilar en toda la magnitud de lo que es la fidelidad de Dios.
Nuestro Dios es fiel y lo hemos visto. Lo hemos visto a través de toda esta pandemia, a través de todo lo que ha estado sucediendo. Podemos decir hoy que Dios ha sido fiel. Podemos ver con claridad la fidelidad de nuestro Dios. Vayan un momentito al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 7. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7 y en el versículo 9. Miren lo que nos dice acá, 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El salmista escribe en el capítulo 36 del libro de los Salmos, Salmo capítulo 36, en el versículo 5. Noten lo que nos dice aquí. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Sería bueno que la próxima vez que estés mirando al cielo y veas esas nubes, puedes recordar lo que Dios nos dice acerca de su fidelidad. En el Salmo 89, versículo 1 y 2, mira lo que nos dice aquí. Salmo 89 dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad, tu fidelidad. Eso es lo que está diciéndonos acá. Y otra vez, recordemos lo que acabamos de leer en Lamentaciones capítulo 3. Dice claramente, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y quizás es uno de estos versículos que nos debiéramos grabar, que debiéramos aprender, porque la fidelidad de nuestro Dios es grande. Y si has prestado atención en todo este año, más que un año, porque nosotros desde que dejamos de reunirnos en este salón y hoy van a ser casi 15 meses, es decir, casi, ¿verdad? Llegamos al año y medio, pero qué bendición de que hoy podemos ver hacia atrás y recordar la gran fidelidad de nuestro Dios. Así que vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a recordar esto. En primer lugar, tenemos un Dios que es fiel. Ustedes y yo, como seres humanos, muchas veces hemos dicho cosas, hemos prometido cosas y no las cumplimos. Y lamentablemente es triste porque a veces es a los hijos, a veces es a nuestros familiares, a veces es a personas a que conocemos, a veces fallamos con mucha frecuencia a nuestra propia palabra. Pero nuestro Dios permanece fiel. Así que es fiel. Él es fiel a pesar de lo que el hombre pueda creer o decir. Y ustedes saben que hay muchas cosas que las personas dicen, especialmente aquellas que no quieren nada con nuestro Dios. ¿Qué es lo que pasa? Van a criticar, van a decirnos. Y no solo nos van a decir a nosotros, pero van a hablar y se van a quejar en cuanto a nuestro Dios. Y van a querer darnos a entender que nuestro Dios no es fiel. Es de esperarse porque no le conocen. Pero tú y yo sabemos que Él es fiel a pesar de lo que el hombre pueda decir o creer. Vamos a ir un momentito a Génesis capítulo 8, porque por muchos años Noé predicó, Noé habló sobre lo que Dios iba a hacer cuando Dios le dijo cómo él iba a destruir al mundo en aquel entonces. El mundo se había depravado tanto, se había alejado de Dios, y dice la palabra de Dios que en el ser humano, en el corazón del hombre, solo estaba el mal, y Dios tiene que llegar a la conclusión de eliminar. Sin embargo, siempre da la oportunidad a aquellos que quieran venir, arrepentirse y venir a Él, pero después de más de 100 años que Noé está hablando, predicando, diciendo lo que va a venir, nadie le creyó. Dios permaneció fiel a su palabra. ¿Y qué hizo? Destruyó al mundo. No porque después de tanto tiempo, Dios no es misericordioso ni nada. No, Él lo dijo que lo iba a hacer y proveyó la forma en que podían ser salvos. Sin embargo, la gente no quiso. Y mira lo que nos dice aquí en Génesis y especialmente en el capítulo 8. Génesis capítulo 8, y vamos a leer en el versículo 21 y 22. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón:
No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Otra vez nos dice esto. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho, es decir, con este diluvio. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, es decir, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y Dios ha sido fiel a su promesa. Tenemos día y noche, ¿no es cierto? Todos los días tenemos un nuevo día, todos los días tenemos una nueva noche. Llueve muchas veces y ahorita en estos días, hace una semana atrás, casi todos los días estuvimos recibiendo lluvias aquí en Kansas City, pero en muchas partes Dios permanece, invierno, verano. ¿Qué está diciéndonos Dios? Estas cosas van a seguir y siglos después sigue igual. Hablamos de los climas que cambian y todos, pero Dios ha permanecido fiel a lo que Él dijo que iba a hacer. Aún más, recuerdan ustedes cuando Él está prometiendo a un Salvador. En el libro de Isaías, capítulo 7, Isaías, el profeta Isaías, dice Dios a través de él en el capítulo 7 y el versículo 14, por tanto dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Está prometiendo, está diciendo que va a enviar a un Salvador. ¿Y qué hizo? Exactamente eso. Y por eso podemos leer en Gálatas, capítulo 4, Gálatas, porque después de que pasan los siglos, miren lo que nos dice en el capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él fue fiel y cumplió. Dijo que iba a enviar a un Salvador y exactamente así lo hizo. Y Gálatas empieza diciendo, ¿verdad? Por cuanto vino el cumplimiento del tiempo. A veces queremos negar la fidelidad de Dios porque decimos, bueno, pero aquí estamos esperando. Él dijo que iba a ser y aquí estamos. Lo que pasa es que tú y yo queremos poner a Dios dentro de nuestra caja, dentro de nuestro tiempo. Y tal como Gálatas nos dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En otras palabras, Dios dijo, Dios prometió lo que iba a hacer. Y exactamente eso lo hizo en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Hoy, por su fidelidad, gozamos de una salvación eterna. Hoy tú y yo, que ahora conocemos, que hemos venido a la fe en Cristo Jesús, gozamos de una salvación eterna, porque Él lo prometió y lo cumplió. El salmista nos escribe en el Salmo 117. Mire lo que el salmista nos dice. Salmo 117, versículo 2. Dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Su fidelidad es algo que es para siempre. ¿Notan eso? No es algo que va a pasar de moda, es algo, bueno, ya eso es en otro siglo. No, dice que permanece para siempre. Su fidelidad es una verdad preciosa y la encontramos a través de toda la palabra de Dios. En todas las escrituras vamos a ver la fidelidad de Dios. Por eso es que nos oyes hablar y decir y motivarte a que leas la palabra de Dios, para que puedas conocer a nuestro Dios y para que veas que Él permanece fiel. Una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina y otra muy distinta, obrar, actuar de acuerdo a ella. En el libro de los Hebreos, capítulo 10, Hebreos capítulo 10, en el versículo 23, note lo que nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Una cosa que tú y yo podemos estar seguros es que lo que Dios promete
lo cumple. ¿Por qué? Porque Él es un Dios fiel. Él es fiel a su palabra y podemos entonces confiar nosotros plenamente en eso. Hay momentos en nuestras vidas que son momentos difíciles. No es que como creyentes, como hijos de Dios, estamos exonerados, estamos exentos de los malos tiempos. Van a venir cosas difíciles a nuestras vidas. Inclusive hay muchos que se preguntan, no muchos, pero algunos libros se han escrito, ¿por qué cosas malas suceden a la gente buena? Dicen algunos. ¿Por qué a los cristianos nos suceden cosas que no deberían suceder? Y pensamos en todas estas cosas. A veces leemos el libro de Job y decimos, pero ¿cómo es posible que le suceda tanto a este hombre que confió y creyó plenamente en Dios? En esos momentos difíciles, Él es y permanece fiel. Y quiero enfatizar esto porque son en esos momentos cuando muchas veces vienen dudas, cuando nos ponemos a pensar y meditar y hacernos la pregunta ¿y por qué? No hay nada mal en hacer la pregunta, el asunto es cómo vamos a responder, porque a veces decimos, bueno, yo soy un cristiano bueno, ¿verdad? Yo vengo a la iglesia, yo hago esto, ahora que la iglesia abrió, pues ahí estoy y quiero seguir sirviendo, quiero seguir haciendo lo que nos toca hacer como hijos de Dios. Y pensamos que por eso merecemos que Dios nos proteja de cualquier sufrimiento. Y Dios lo va a hacer, sin embargo, en esta vida que estamos, vamos a sufrir. Y ya lo sabemos, muchos de nosotros. No hace mucho, dos hermanos de nuestra congregación, tres hermanos que están aquí, ellos acaban de perder a una de sus hermanas. Y luego reciben otra llamada, otro hermano que está fuera del país también perdió a su hermano. Entonces, estas cosas no son fáciles. Es ahí en esos momentos donde a veces vienen dudas. Vienen y decimos, ¿pero por qué? Si Dios es fiel. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 3, porque va a haber épocas en la vida de todos nosotros, momentos difíciles, momentos en que nosotros quisiéramos que no vengan a nuestra vida. Momentos en los cuales quisiéramos salir corriendo, momentos en los cuales nosotros quisiéramos que no ocurran, momentos en los cuales diríamos, pero ¿por qué no debiera suceder esto? Sin embargo, pasa. Pero en Romanos, capítulo 3, leemos en el versículo 3, ¿pues qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Notan eso? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Son en esos momentos difíciles cuando la gente nos observa y cuestionan el hecho de que creemos en nuestro Dios y que Dios es un Dios fiel. Y entonces vienen las preguntas. Y dice, miren, por eso es que yo no creo. Quiere decir que porque no creen, Dios no existe. Por supuesto que es. Y por eso dice claramente, su incredulidad no hará nula la fidelidad de Dios. Aún tú como hijo de Dios, como hija de Dios, si vienen esos momentos de tremenda duda, eso no va a quitar el hecho de que nuestro Dios permanece fiel. Muchos van a criticar a Dios y lo están haciendo. Y lo hemos oído a través de toda esta pandemia. Bueno, Dios no protegió a sus seres queridos. Miren lo que pasó aquí, miren lo que pasó allá, miren el montón de muertes que ha habido y todo esto. Interesante porque la palabra nos dice de nuestro Dios que todo hombre tiene sus días contados. Entonces, quiero decirles algo, con la pandemia o sin la pandemia, todos aquellos que murieron fue exactamente en el tiempo indicado por Dios. Pero nos encanta culpar y decir muchas otras cosas, y esto porque no entendemos, no cuestionamos. ¿Hace entonces eso de que Dios no sea fiel? Por supuesto que no, Él es fiel. Nuestra fe es y va a ser probada muchas veces. Lo será, y son esos momentos difíciles.
porque no quisiéramos pasar por eso. Sin embargo, después de que pasamos, vemos la fidelidad de nuestro Dios y podemos estar firmes y saber que tenemos un gran Dios que nos guía y nos protege. A través de toda la pandemia, todos, sin excepción, hemos visto cosas maravillosas. Pero ¿saben lo que nos vamos a enfocar? En lo que pasó mal, en lo que fue mal. Perdí un ser querido, me voy a concentrar en eso y no veo el resto de tantos meses que Dios hizo cosas maravillosas en tu propia vida y también en la de la iglesia y en muchos alrededor nuestro. Y muchos han llegado a conocer a Cristo como su Señor y Salvador, aprovechando, por así decirlo, la situación de la pandemia. Todos nosotros. Muchas veces nuestros ojos van a estar oscurecidos por las lágrimas y esto va a hacer que entonces no podamos ver con claridad todo lo que Dios hace, la obra de amor que nuestro Señor siempre está haciendo. Los ruidos del mundo aturden nuestros oídos perturbados por los susurros de los pensamientos ateístas de Satanás. Y estamos prestando atención, por eso, hermanos, tenga cuidado con los sistemas o con las redes sociales. En mucho tiempo, hace poco leí a alguien que dijo o que sugería, antes de que veas algo en las redes sociales, lee la Biblia. Y qué buena costumbre sería hacer eso. Muchos de nosotros quizás terminaríamos de leer la Biblia, ¿no es cierto? Porque pasan tanto tiempo en las redes sociales. Cuidado, los planes que acariciábamos han sido frustrados. Amigos en los cuales confiábamos nos han abandonado. Aquellos que se llamaban alguien que profesaba ser hermano en Cristo nos ha traicionado. Muchos me hicieron promesas y no fueron cumplidas. Esto es realidad en la vida y esto nos debe ayudar a que poniendo los ojos en nuestro Dios nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios es fiel porque Él permanece fiel, a pesar de todo. Mire lo que Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, mire lo que él nos dice en el versículo 3, segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor que nos afirmará y guardará del mal. Pero fiel es el Señor. ¿Notan eso? Este mismo pensamiento lo dice en el versículo 24 de ese mismo pasaje. Y no solo esto, a los hermanos de Corinto, Pablo también les escribe ahí en el primer capítulo y les dice, nuestro Dios es fiel. Es fiel. Es algo que tú y yo debemos oír con mucha frecuencia porque esto nos va a ayudar a mantener y poner nuestros ojos en nuestro Dios. Razón tenía el escritor de Hebreos en decirnos y escribirnos que debemos estar poniendo nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Él es la perfección. Él es el fiel. Él es la esencia de la fidelidad. Y si nosotros mantenemos nuestro enfoque en Él, esta trayectoria en esta vida será mucho más fácil. No exenta de dolor, tristeza, problemas, conflictos. Sin embargo, podremos ir bien porque sabemos que nuestro Dios es fiel. Es entonces en esos momentos de dificultad que es difícil a veces recordar que tenemos un Dios que es fiel. Pero no solo que es fiel, sino que permanece fiel. Hoy estamos aquí reunidos por la primera vez como Ministerio Hispano después de 14, 15 meses. ¿Qué te dice eso? Dios es fiel, porque ahora nos ha permitido reunirnos aquí. Sí, han cambiado muchas cosas y seguirán cambiando, pero vivimos en un mundo que constantes cambios se dan. Pero qué bueno saber que en medio de todo eso estamos con un Dios, tenemos a un Dios que permanece fiel. Cuando estamos dolidos, cuando estamos heridos, es cuando nos cuesta más confiar en nuestro Dios y es cuando más tenemos que ir a Él para recordar y leer que Él permanece fiel. Vayan un momentito al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, porque tenemos el ejemplo de Sara. Y recuerdan la promesa que Dios les dio a Sara y a Abraham. Ustedes van a tener un hijo.
Y ellos ya estaban en los 90 y Sara hasta se rió y dijo, ¿podré yo concebir y hasta tener placer a esta edad? Y dice la palabra de Dios que se rió. Y mire lo que nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 11 y el versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Notan eso? Creyó que su Dios que se lo había dicho era fiel para cumplir lo que él había prometido. Hermanos, esta dolencia que estamos viviendo, todo este problema en el cual nos encontramos y cualquier otra situación que pueda venir, yo puedo saber que voy a salir adelante porque mi Dios es fiel. Él permanece fiel y Él me va a sacar adelante porque es la promesa que Él nos da. Quiero que veamos algunas áreas en las cuales podemos ver, pero en una forma tangible, la fidelidad de nuestro Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos que ver que Dios es real. Y no solo eso, su fidelidad es real. No es algo ficticio, no es algo que, bueno, vamos a ver cómo es que va a pasar. No, es algo real. Y en primer lugar, podemos ver su fidelidad cuando soy tentado. En 1 Corintios, Pablo le escribe a los hermanos de Corinto y les habla que en este mundo nosotros vamos a seguir siendo tentados. Gracias a Dios tenemos victoria sobre el pecado, pero la Biblia nos enseña que como hijos de Dios vamos a estar constantemente en tentación. La tentación no se va. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de todas formas hacernos caer. Y quiero que leamos en 1 Corintios capítulo 10, y vamos a leer en el versículo 13. Mira lo que el apóstol escribe a estos hermanos. Les dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahora, note lo que dice. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente, o dará también juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Noten, Él es fiel en medio de la tentación. No quita la tentación, pero ahí está con nosotros. Para que cuando esa tentación llegue, una tentación que dice que no va a ser más allá de lo que yo pueda resistir. ¿Por qué? Porque Él es fiel a que eso no suceda. Y va a estar ahí para mostrarme la salida. A veces no queremos ver la salida. Y después nos lamentamos y pedimos a Dios que nos saque de donde nos metimos cuando Él te ha puesto delante en su fidelidad la salida. Esto quiere decir que no hay tentación alguna en la cual yo pueda decir, bueno, es que fue tan grande que caí. No, porque Él es fiel, porque Él permanece fiel. Él no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas, ni es algo sobrehumano, es decir, toda tentación. Entonces esto me enseña que no solo, como dice Romanos, que el pecado ya no tiene control sobre mí, pero mi Dios, que es un Dios fiel, está ahí a mi lado para protegerme, para guiarme, para ayudarme a poder decir no a la tentación. ¡Qué bendición! Saber, y al saber esto, todos los días yo puedo enfrentar este mundo en el cual estoy viviendo en una forma confiada, porque sé que mi Dios es fiel. Porque sé que mi Dios permanecerá fiel, porque sé que mi Dios va a llevarme hacia adelante. ¡Qué maravilla! La segunda cosa que quiero que veamos es que Él es fiel a sus promesas. No solo es fiel en la tentación, pero también Él es fiel a sus promesas. Cada promesa que aparece en su palabra, Él la cumplió o la cumplirá. Ahora, quizás sería bueno que hagas un pequeño ejercicio en tu vida y empieza a notar las promesas que Dios dio y que se ven cumplidas, como acabamos de leer cuando habló de que prometió un Salvador, y en Gálatas nos dice que en el tiempo indicado vino Cristo Jesús, tal como Dios lo prometió. Entonces yo creo que es bueno para nosotros porque eso nos va a animar.
Y también poner todas estas cosas, cada promesa que aparece aquí en la palabra de Dios, Dios la cumplirá. Cada promesa que hizo, Dios la cumplió. Acabamos de leer en el caso de Sara y Abraham. Dios es fiel, Él cumple. Quiero que vayan a 2 de Corintios, en la segunda carta de Corintios. ¿Por qué? Porque Él también ha cumplido ya muchas promesas, pero quiero que vean lo que escribe aquí Pablo a los hermanos de Corinto en la segunda carta, capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 18. Miren lo que dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo Dios a los hermanos de Corinto? Todas las promesas de Dios se van a cumplir. Todas las promesas de Dios son un sí, es decir, se van a llevar a cabo. Todas las promesas de Dios son una realidad. Cada promesa que nos ha dado, sabemos que Él lo va a cumplir. Nos ha prometido salvación y así lo hizo. Nos ha prometido liberarnos del mal y lo ha hecho. Nos ha prometido consuelo en el dolor y lo ha hecho. Cada persona con la cual yo puedo hablar que pasa y está en un tremendo sufrimiento, siempre me dice, pero hay algo que Dios está haciendo en mi corazón que me da paz, tranquilidad. Sí, duele, dice, y el dolor está, pero Él consuela. Nos ha prometido el sustento y es lo que Dios hace. A veces pareciera que no alcanza, a veces pareciera que no tengo suficiente, pero quizás porque no estoy haciendo, ¿verdad?, usando el dinero como debiera. Pero Dios promete que va a proveer mis necesidades, no mis antojos. ¿Y saben qué? Dios lo hace y lo ha hecho siempre. Él dice y ha prometido que va a regresar por nosotros. Prometió que iba a venir la primera vez y lo hizo. Subió a los cielos, resucitó y dice que viene por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Él lo va a hacer. Nos prometió vida eterna y la tenemos. Así que el día que muera, si es que muero antes de que Él venga, voy a la presencia de Él a vivir la eternidad que ya Él me ha otorgado. Y no solo esto, también Dios dice que me protege del maligno. Y es lo que hace, exactamente es lo que hace. Hablando de esto, cuando estoy en sufrimiento, en Primera de Pedro, capítulo 4, en Primera de Pedro, Dios es fiel porque en medio del sufrimiento Él está ahí conmigo. Muchas veces vamos a sufrir y esto es parte de la vida, como les dije antes. Y en medio del sufrimiento, cuando pasamos, pensamos que Él no está ahí, que quizás Él no me entiende. No, ahí está. Mira en Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 19. Primera de Pedro 4, 19. Dice claramente, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En esta carta de Pedro, si tú las lees, las dos cartas, vas a darte cuenta el sufrimiento en que estos hermanos estaban. Estaban bajo un gobierno, uno de los peores en el mundo que jamás ha estado. Sin embargo, ellos entendieron que Dios estaba haciendo algo y que Dios permanecía fiel. El sufrimiento va a la mano del gozo, porque a veces pensamos, bueno, hay momentos de que solo nos va a ir mal, hay momentos de que solo todo va a estar mal. No, hay momentos en los cuales tú y yo vamos a gozarnos, pero también habrá dolor, habrá sufrimiento, pero Él permanece fiel. En el Salmo 119, y en el versículo 75, Salmo 119, versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Es difícil para nosotros entender, en medio de tu fidelidad, ¿me afliges, Señor?
Y quizás no vamos a entenderlo perfectamente, sin embargo, es parte de lo que Dios usa para modelarme a la imagen y semejanza de Cristo. Pero en esa aflicción, Él es fiel. Él permanece fiel. En medio de cualquier aflicción, Él permanece a mi lado. Por tanto, podremos resistirlo porque ahí está Él. Él entiende perfectamente lo que estamos sufriendo. Él dio a su Hijo, de tal forma que entiende perfectamente. Él es fiel. Hablamos también de me protege o nos protege del mal. Quiero que vayan a Juan capítulo 17, porque el maligno está al acecho constantemente. Vimos en 1 Corintios que dice la palabra de Dios que somos tentados. En Pedro mismo también nos recuerda que el diablo está acechándonos a nosotros como león rugiente. Siempre, siempre está. Y a veces nosotros leemos estas porciones y tenemos cierto temor. ¿Por qué? Él es fiel, está con nosotros. Mira lo que Jesús está orando por sus discípulos. Si ustedes recuerdan en la oración de Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 en el versículo 15. Mira lo que dice. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Notan eso? Él está orando por ellos y a la vez orando por nosotros, que nos guarde del mal, porque eso es lo que Dios va a hacer, porque Él es un Dios fiel. Él permanece fiel y nos va a proteger. Recordemos lo que leímos antes en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, en el versículo 3, al puro inicio, leímos ahí, pero fiel es el Señor, que nos va a guardar. Entonces, no importa lo que pueda parecer que el enemigo quiera contra mí, estamos en sus manos y Él permanece fiel. Entonces, si hemos logrado, por así decirlo, pasar por toda esta pandemia, algunos de ustedes dirán, bueno, pero algunos de mis familias no lograron. Bueno, hermano, hermana, sé que eso es doloroso, yo sé que esto es difícil de entenderlo, pero era el tiempo que Dios así estableció. Y muchos de ustedes tienen el privilegio de que muchos de estos seres queridos ahora gozan de la eternidad y están mejor que nosotros. Por supuesto que sí. El dolor está, pero recuerde, Él es fiel y está ahí para darte todo cuanto necesitas a través de su fidelidad a cada momento. Él es fiel. En el Salmo 4, quizás algo que pudiéramos usar y al ir esta noche a descansar, pudiéramos leer lo que el salmista escribe en el capítulo 4 del libro de los Salmos en el versículo 8. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué está hablando el salmista? ¿Qué está escribiendo el salmista? Él confía en su Dios porque sabe que su Dios es fiel. Y eso es lo que nosotros quisiéramos aprender esta mañana. Al ver que regresamos a este lugar, lo único que podemos decir, hermanos, es dar gracias a Dios de que tenemos un Dios fiel. Porque pudiera ser que no hubiésemos regresado. Sin embargo, su iglesia permanece, porque es la iglesia de Dios, no es de hombres. Y Él es un Dios fiel. Y Él es un Dios que no es solo fiel, pero permanece fiel. Eso quiere decir que será siempre fiel. Tenemos un Dios que permanece fiel. Quiero terminar con lo que el libro de Romanos, capítulo 8, nos dice. Romanos, y sé que hemos estado en muchos pasajes de la Escritura, porque toda la Biblia habla de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Pero aquí en el capítulo 8 de Romanos, y vamos a leer los últimos versículos, 38 y 39. Note lo que está diciendo Pablo a los hermanos que están en Roma y que habla mucho de la fidelidad de Dios, porque dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tenemos aquí? La fidelidad de Dios
en práctica. La fidelidad de Dios tangible, la fidelidad de Dios hacia sus hijos, que no nos abandona para nada, aún en esos tiempos difíciles. Él es fiel y nada, absolutamente nada nos podrá separar de nuestro Dios, que Él es fiel y permanece fiel. Concluyo con esto. ¿Conoces a este Dios fiel? Él es tu Dios, Él es tu Señor. Quiera Dios que así sea. Y si no, puedes hablar con tu servidor, con uno de nosotros, al terminar el servicio esta mañana. Y ustedes que están en línea, escríbanos, porque nuestro Dios es fiel y permanece fiel. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios fiel, que no dependes de las circunstancias que nos rodean para demostrar si eres o no eres fiel. Tú eres fiel, has sido fiel y permanecerás fiel, porque esa es tu naturaleza. Gracias, Dios. Gracias porque hoy tenemos el privilegio de estar reunidos en este lugar. Y sabemos, oh Dios, que es un lugar no muy grande, porque eres un Dios fiel y un día nos vas a llevar a un lugar mucho más amplio para que podamos ver a más personas venir a los pies tuyos, porque sabemos que está pronto tu regreso. Señor, oramos en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó las sombras, me alcanzó y has consumado el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina verdad tan grande, tan plena gracia al corazón? Al Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz al lado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido
Gracias por unirse con nosotros en la alabanza. Si a usted le gustaría profundizar en su relación con el Señor Jesús y marcar una diferencia dentro de su comunidad, queremos invitarlo a Growth Track. Esta es una forma muy simple con la que usted puede conectarse con todo lo que Dios hace dentro de Graceway. Para registrarse, vaya a visitgraceway.org/Growth Track. Nos encantaría que usted formara parte de uno de nuestros grupos pequeños. Para hacerlo, visite nuestra página en www.visitgraceway.org. Ahí haga un clic en el botón que dice Encuentre un grupo y encontrará una lista de grupos pequeños de su interés. En ellos usted podrá hacer nuevos amigos, podrá tener tiempos de diversión, podrá profundizar su relación con Dios y sobre todo le ayudará a descubrir su propósito y mucho más. Tenemos un grupo ideal para usted y para su familia. Nos sentimos muy agradecidos por su continuo apoyo financiero. Su generosidad en las ofrendas nos han ayudado a solventar los distintos ministerios que ayudan a transformar vidas dentro de Graceway. Gracias por ser parte de esto. Para hacer su donativo, vaya a visitgraceway.org/give. Si a usted le gustaría tener comunicación o mantenerse en contacto con alguno de nuestros pastores, por favor, llame o mande un texto al número 816-423-2877 y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para agendar una cita. Ahora, permítame orar por usted. Dios Padre Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Yo te doy gracias por la vida y por este día que nos has regalado, por la palabra que has dejado sembrada en nuestros corazones, Señor. Te pido bendición para cada una de las familias y por cada persona que se conectó en este día con nosotros. Dales todo lo que ellos necesitan, Señor. Gracias por tu provisión. Y también te pido bendición para nuestros pastores, por su sabiduría y por el crecimiento de nuestra iglesia en Graceway. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No olvide compartir este mensaje con todos sus amigos. Regálenos un me gusta y haga un clic en la ventana de suscribirse para recibir todas las notificaciones de Graceway. Hasta pronto, que tenga una excelente semana.